Bueno, este jueves, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieron a Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justificó esta acción en un discurso donde acusó a Ledesma de golpista y agregó que el alcalde debe responder por todos los delitos cometidos en contra de su país, la seguridad y la Constitución. En otras informaciones que se relacionan justamente con este país, con Venezuela, se cumplió este miércoles un año desde la detención también del dirigente opositor Leopoldo López, que fuese capturado tras ser acusado de tener responsabilidad en hechos de violencia que sucedieron en una marcha antigubernamental ocurrida en febrero del 2014. Queremos comenzar de estos temas. Nos acompaña el analista internacional Rafael Rincón, a quien le damos las gracias por este tiempo acá en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan grave podemos describir la situación a esta hora en Venezuela con la detención del alcalde de Caracas, la capital de Venezuela? Ya. La primera cosa que quiero decir es que es muy difícil analizar la situación venezolana desde la normalidad institucional chilena. Es decir, tendemos a analizar las cosas pensando que Venezuela podría ser una democracia normal, un país donde funcionan ciertos estándares y ciertas cosas. Eso no funciona ya. Entonces, a esta hora la situación es muy confusa. Eso incluso en términos de información hay muchos rumores, no se sabe exactamente qué pasa. Lo que sí está claro es que el alcalde está detenido. Fue un grupo bastante grande de agentes del SEBIN, que es como la policía política, por decirlo así de alguna manera, y está detenido. En este momento ha habido la información que incluso su propia esposa ha dado a través de Twitter, ¿no? Por un intento de golpe. Nicolás Maduro venía hace tiempo ya con este complot que se le estaría organizando de parte de los Estados Unidos. De hecho, mencionó a Joe Biden como el cabecilla de este plan, lo conversó con presidentes del Caribe. ¿Qué tan concreto es un intento de golpe por estos días en Venezuela o solamente dentro de la imaginación del actual presidente de Venezuela? Yo diría tanto que es dentro de la imaginación, es más bien una táctica, una cosa que se ha venido practicando desde hace ya muchos años, ¿no? Lo utilizó Chávez recurrentemente. Es decir, es parte ya de un discurso, mucho más que es parte ya asumida de un discurso, el hecho de que siempre hay un intento del imperio, por decirlo de una forma, ¿no?, de provocar un golpe con unos agentes que serían los traidores a la patria, ¿no? Entonces es por eso que lo de Ledesma no es nuevo, ¿no? Lo de Ledesma es uno de muchos casos más de años y años de acusaciones sobre opositores de que en algún momento deben estar ligados a algún tipo de complot para desestabilizar el gobierno. Es decir, es por eso que es muy corriente que las personas opositoras sean acusadas de cosas como terrorismo, desestabilización, traición a la patria. ¿¿Ledesma era una figura preponderante, Antonio Ledesma, dentro de la oposición boliviana? O sea, bolivariana. A los bolivarianos. A los bolivarianos, claro. Ledesma es un hombre primero de origen socialdemócrata, ¿no? Y tiene una carrera, una trayectoria ya bastante larga. Ledesma es un hombre, si no me equivoco, de casi 60 años, ¿no? 59 me parece que tiene exactamente. Y básicamente ha sido opositor durante todo el periodo del régimen bolivariano, de 15 años, ¿no? Es un hombre bastante conocido, es un hombre normalmente bastante respetado dentro de la oposición, y eso es básicamente su figura, ¿no? Es decir, él tiene un peso probablemente en este momento no tan simbólico como el de Leopoldo, porque Leopoldo es ya como este hombre joven que se enfrenta a algo parecido a Capriles, que ocurrió una vez, ¿no? Y que es apresado, que se entrega voluntariamente, ¿no? Es un hombre de más tradición y más larga, ¿no? Bueno, hablemos de Leopoldo López, quien cumple también un año ya detenido. Yo lo decía en la introducción, después de esta marcha del mes de febrero del año pasado, donde hubo estudiantes, de hecho, que resultaron muertos. A Leopoldo López se le acusa de ser responsable justamente de esta marcha y se le encarcela, lleva un año encarcelado. ¿Podríamos contarle a la gente también quién es la figura de Leopoldo López? ¿Quién es Leopoldo López, que es tan importante también su figura en el último tiempo y esta encarcelación que tiene? Leopoldo López pertenece a una generación de políticos nuevos, ¿no? Él es un hombre más o menos contemporáneo con Enrique Capriles. Vienen de uno de los partidos tradicionales que en un momento formó otro que se llamó Primera Justicia, ¿verdad? Y ahora está formando parte de este movimiento que se llama Voluntad Popular, ¿no? Es un hombre joven, de trayectoria bastante reconocida también. Tiene ese peso simbólico, ¿no? Ahora como opositor tradicional ya del chavismo, y probablemente como una de las cartas más seguras, digamos, que para una eventual contienda electoral presidencial, ¿no?
muy probablemente sustituyendo al que fue el anterior contendor de Chávez, que fue Enrique Capriles. ¿Qué diferencia podríamos mencionar entre este personaje que conocemos bastante bien? De hecho, ha estado de visita en Chile, Enrique Capriles, quien se enfrentó en una elección a Chávez, quien se enfrentó en una elección a Maduro, que perdió por un estrecho margen, quien está en libertad, a esta figura de Leopoldo López. Escuchaba durante los últimos días que de hecho hay diferencias dentro de estos dos opositores para justamente enfrentar al chavismo. Mire, hay algo que ocurre en Venezuela, ¿no? Y es que básicamente ellos dos representan dos formas distintas de ver la manera de enfrentarse al chavismo. ¿Qué es lo que ocurre, no? Durante los últimos años la oposición ha venido sufriendo derrota tras derrota, golpe tras golpe, y eso ha producido un agotamiento tremendo, ¿no? Y anímico, ¿no? Muy fuerte en la oposición venezolana, ¿no? Y eso ha empezado también a producir ciertas distinciones internas, ¿no? Aquellos que quieren seguir intentando por la vía electoral, que quieren ir, digamos, participando recurrentemente en elecciones, y aquellos que dicen que hay que empezar otro tipo de acciones, ¿no? No necesariamente con esto me estoy refiriendo a algún golpe ni a nada por el estilo, pero sí a manifestaciones un poco más fuertes en la calle, ¿no? Es posible que eso sea lo que esté tensionando un poco la relación entre estos dos opositores, y es lo que en algún momento también puede haber producido que vieran estrategias distintas para enfrentar al chavismo. Hacer oposición hoy en Venezuela es un riesgo, lo estamos viendo mientras tú me hablabas, estoy viendo que vamos a reproducir también en algunos momentos más tweets del alcalde Ledesma, donde habla su mujer de que no saben cuál es su paradero y hacen responsable a Nicolás Maduro de la vida de él. ¿Es un riesgo ser hoy opositor en Venezuela al gobierno? Claro, es un riesgo y no lo es hoy, lo ha sido durante muchos años. Yo diría que mucho más desde aquel momento en que Chávez cae por unas horas hacia inicios de los años 2000, ¿verdad? En 11 de abril, y se convierte el hacer oposición política en un trabajo muy riesgoso. Incluso no me estoy refiriendo solamente a la oposición política del político profesional, ¿no? de aquel hombre que es una figura de un partido, algo así por el estilo, sino también el hacer periodismo, ¿no? Hubo un momento en que era emblemático ver periodistas que tenían que estar en la calle reportando con chaleco antibalas, ¿no? El que un periodista diga algo por televisión, escriba algo en una columna, puede ser también un riesgo tremendo. Es decir, no solamente es hacer oposición, digamos, en los partidos, los movimientos en la calle, sino además el también ser algún tipo de disidente del régimen bolivariano en los medios de comunicación o en otros por el estilo. La próxima elección en Venezuela, si la memoria no me falla, serían las parlamentarias. Las parlamentarias, ¿Cómo claro. te puedes definir en el escenario político actual lo que vaya a ocurrir en esa elección? ¿En qué mes sería? Eso, bueno, ahora no recuerdo muy exactamente el mes, pero ya viene... Durante ya viene, 2015. Claro, durante el 2015. En octubre tenemos la octubre, presidencial claro, en Argentina, un poco antes. Claro, un poco antes quizás, sí. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso es que dije al inicio que no se puede analizar la realidad venezolana desde la normalidad institucional chilena. Nosotros aquí tenemos, servicios electorales independientes, nadie duda en algún momento que esos servicios van a funcionar, nadie dudaría en ningún momento de que el resultado que se produzca es el verdadero. En Venezuela eso no existe, ¿no? De manera que lo que pueda pasar en las elecciones parlamentarias, eso depende mucho de cómo se mueva políticamente el servicio electoral. El servicio electoral es un apéndice del gobierno bolivariano, ¿no? Y es abiertamente así, es decir, el gobierno bolivariano no se entiende como un sistema donde existe el imperio de la ley y separación de poderes, sino donde todo el aparataje estatal está al servicio de un proyecto político. De manera que, y voy a hacerlo de una forma quizás que va a sonar un poco brutal, ¿no? Pero de manera que lo que pasa en las elecciones parlamentarias tiene un poco que ver con la voluntad o cómo mueva las fichas del gobierno y cómo quiera que sean esos resultados. Bueno, había diferencias importantes dentro de lo que es el gobierno de Nicolás Maduro frente a lo que era Chávez. ¿Es posible hacer chavismo sin Chávez? Bueno, el chavismo sin Chávez ya se ha producido en el sentido de que Chávez desaparece físicamente en la escena. Que sea un proyecto político sustentable, ¿cierto? Empieza a ser un problema serio, y lo estamos viendo con la figura de Maduro, ¿no? ¿Sabes por qué te lo digo, Rafael? Porque nos dimos cuenta en Cuba que es posible hacer castrismo sin Castro, bueno, sin Fidel Castro, porque claro, asume otro Castro, o sea, todavía hay un Castro en el poder. Pero en el caso de Venezuela, con la muerte de Chávez, él no tuvo un sucesor durante los últimos años. En el último tiempo toma su canciller a Nicolás Maduro como su posible delfín y lo empieza a crear. Pero nos hemos dado cuenta también de que Maduro no es Chávez, ¿cierto? De hecho, Maduro tiene oposición dentro del mismo chavismo. ¿Para qué decir la relación que tiene con Diosdado Cabello? Claro.
hay que tomar en cuenta una cosa con respecto a Cuba, ¿no? Cuba es un caso especial en el sentido que ya son más de 50 años de régimen consolidado. Es decir, piense usted que una persona de 40 años no ha visto en su vida nada distinto. Entonces es muy fácil de pronto producir una transición como esta, ¿no? Venezuela, y además, otra cosa, que Cuba no tiene antecedentes democráticos de ningún tipo, ¿no? Venezuela ha tenido un siglo XX marcado por caudillismo, por dictaduras militares y todo, pero sí tuvo 40 años entre el 58 y el 98 de democracia, de manera que un venezolano promedio conoce, sabe lo que es eso, ¿no? De manera que no es tan fácil sostener en el tiempo eso. Lo que sí es mucho más fácil de sostener es un régimen populista, que sea autoritario, pero que base su sostén justamente sobre la práctica populista, ¿no? Sobre la redistribución de la renta petrolera, y eso es lo que ha mantenido a Maduro mucho más, o al chavismo incluso, mucho más el poder que el propio autoritarismo, ¿no? Y eso es bueno tenerlo en cuenta porque ahora estamos viviendo un momento en que los precios de petróleo han caído también. Yo creo que el precio del petróleo también es clave para entender toda esta crisis de Venezuela, un país que se sustenta justamente a base del petróleo. Es clave porque le quita a Venezuela margen de maniobra internacional. Ese es el primer punto, ¿no? Y lo otro es que también le quita ingresos para poder justamente mantener esa maquinaria interna, ¿no? Y además de esto se le suma a Maduro, que bien decía hace un momento, ¿no? Es decir, el hecho de que Maduro no es la figura que unifica el chavismo, sino que existen al menos dos facciones más o menos claras, ¿no? A diferencia de Chávez, que él unificador. Que era el unificador, claro, era la figura, exactamente, era la figura. Ahora, la comunidad internacional, ¿qué papel está jugando acá para la crisis política que vive Venezuela? Uno puede ser de derecha o de izquierda, pero de que hay una crisis política en Venezuela, algo que debe tener una solución pronto, esperamos, lo hay, eso es indiscutible. ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional? Yo primero que quiero decir es que esto que está acá no es una confrontación entre izquierdas y derechas en Venezuela, ¿no? Y empezando por un punto muy interesante, es que Venezuela no tiene una derecha, ¿no? De hecho, la posición del chavismo es una posición de izquierda, ¿no? De izquierda socialdemócrata, básicamente, y incluso se opone al chavismo, movimientos que fueron parte del movimiento socialismo y todo lo demás, ¿no? Es básicamente una confrontación entre sociedad libre y un régimen de corte autoritario, populista y revolucionario, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? La comunidad internacional ha tenido un rol que podría ser muy importante, pero que no lo ha sido, y eso me sumó igual a lo largo de 15 años, ¿no? Hay varios puntos que son interesantes, ¿no? Venezuela tiene mucha influencia, sobre todo en ciertos foros internacionales como la OEA, la UNASUR, en fin, ¿no? Claro. De hecho, es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y le es fácil con esto, a través de convenios petroleros, a través de ciertas movidas diplomáticas, le es fácil mantener, al menos neutralizar posibles acciones de otros países en términos de voto en algún tipo de evento en estos foros internacionales, ¿no? Y de manera que la comunidad internacional, yo no esperaría mucho de qué es lo que pueda hacer la comunidad internacional, más allá de declaraciones como las que pudiera dar algún presidente. ¿Tú me dices, Rafael, que el rol de la comunidad internacional es más simbólico que realista? Es bastante más simbólico que realista. Ahora, podría ser mucho mejor, ¿no? De hecho, si uno mirara lo que dice, por ejemplo, documentos tan importantes como la Carta Internacional, la Carta Democrática de los Estados Americanos, uno se da cuenta que ahí hay cosas muy precisas, ¿no? Mandatos muy precisos de quién puede pertenecer o no a este tipo de foros internacionales, y hay que tener un tipo de democracia representativa, de respetar los derechos humanos, y bueno, eso hasta el día de hoy, en 15 años, no ha producido ningún efecto, ¿no? ¿Qué rol juegan también expresidentes, hablando de la comunidad internacional, como Sebastián Piñera de Chile o Andrés Pastrana de Colombia, yendo a visitar justamente a Leopoldo López a su lugar de reclusión? ¿Qué tanto pueden hacer? ¿O hay una figuración política? Yo diría que más bien hay una cuestión de apoyo simbólico, ¿no? De hecho, el presidente Piñera parece tener bastante más margen de maniobra siendo expresidente que siendo presidente, ¿no? Claro. De hecho, siendo expresidente tiene un poco más de libertad, ¿no? Porque ya no representa un Estado, ¿no? Y tiene un poco más de libertad para hacer estas cosas, y entonces por eso es que lo hace, ¿no? Creo yo. Y yo creo que hay una convicción también en hacerlo, ¿no? Pero también tiene un peso mucho más simbólico, es decir, ayuda a dar tribuna internacional a lo que está ocurriendo, pero mucho más allá de eso no pueden hacer, ¿no? Eso es básicamente la situación, y yo es por eso que insisto en que lo que ocurre en Venezuela tiene que básicamente resolverse en Venezuela, ¿no? Y es por eso que es tan importante lo que pasa internamente dentro del chavismo, y a veces eso pudiera ser más decisivo de lo que pasa dentro de la oposición, que está bastante desarticulada y quizás bastante agotada también. Claro, justamente mientras preparaba la entrevista, escuchaba a Nicolás Maduro, quien dice que hay un eje Bogotá, Miami, Madrid, justamente para derrocarlo, serían las personas que estarían interesadas. Vamos con una de las preguntas de Twitter, porque también estamos en directo haciendo esta conversación. Ahí aparece
nuestra tuitera, ella es la psicóloga Dualde, mira, dice, ¿se están dando las condiciones para que se dé un golpe? ¿Están los militares, pregunta ella, con Maduro? Aquí hay una cosa bien delicada y tiene que ver con la presencia cubana dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso hace que los militares, si es que hubiera militares pensando en hacer algún tipo de cosa, es muy difícil que eso se produzca. Pareciera más bien que los militares son bastante leales a Maduro, ¿no? De hecho, cuando a mí me preguntan, ¿es posible que la posición de un golpe? Yo les digo, bueno, hay que ser, en esto cambio muy brutal y muy frío, para dar un golpe hay que tener poder de fuego, hay que tener el poder de movilizar tropas, hay que tener fuerza en las calles, en ese sentido, y fuerza militar también, ¿no? Y eso no lo tiene la oposición. Los militares han demostrado durante este tiempo ser bastante leales. Pudiera más bien producirse algún tipo de movimiento al interior del chavismo, pero quizás con la idea de producir una especie de chavismo sin Chávez. Entendía que las Fuerzas Armadas venezolanas están infiltradas por cubanos. Bastante abiertamente. Perfecto. Mira, estaba revisando también lo que te mencionaba antes, los tweets del alcalde Antonio Ledesma. Obviamente no es él quien escribe, pero ahí en los últimos dice, les escribe Mixi, la esposa de Antonio, dijimos saber ya el paradero del estado de mi esposo, se burlan de nosotros aquí en la SEBIN. Hago responsable a Nicolás Maduro de la vida de mi esposo, no, lo persiguen por hablar con la verdad y luchar por la democracia. ¿Es posible que lo podrían encontrar muerto? Francamente, o sea, se sabe que lo tuvieron yo entiendo que el temor, ¿no?, que pueda tener Mixi, y yo entiendo el temor que pudieran tener, pero veo muy difícil que a Maduro le interese que algo le pase a él. Claro. ¿No? O que algo le pase a Leopoldo, ¿no? Es decir, si algo les pasara a ellos, se armaría una cosa, un escándalo internacional muchísimo más severo que hay ahora, ¿no? No creo que esté en el interés del gobierno de que algo le ocurra, ¿no? Porque eso complicaría mucho las cosas políticamente, ¿no? Sin embargo, es un temor que yo creo que legítimamente pueden tener. Pero esto está ajustado a derecho. Bueno, es que ahí está el problema, ¿no? Cuando decía al inicio de que no hay que entender el asunto claro, porque lo que existe en Venezuela es un sistema cuya justicia funciona al servicio de un proyecto político. Entonces, ninguna de estas cosas se ajusta, ¿no?, necesariamente a los cánones mínimos de un país democrático, ¿no?, al imperio de la ley, al Estado de Derecho, en fin, ¿no? Bueno, es un año ya que cumple Leopoldo López en arresto. Vamos a ver cuál es la situación también del alcalde Ledesma, cuáles son las reacciones de lo que ocurrió durante esta jornada, y vamos a estar pendientes también de lo que ocurra durante este día viernes. Rafael, yo te quiero dar las gracias por este tiempo en Canal 24 Horas y nos veremos a ver por qué de Venezuela vamos a estar hablando harto durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.